Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy estamos analizando qué está pasando. Bitcoin está subiendo y está rompiendo una resistencia importante, la línea promedio de 50 periodos, pero la bolsa ahora está retrocediendo. Entonces, están cambiando ahora los escenarios y está bajando la bolsa y está subiendo Bitcoin. Solo Bitcoin. Cripto es otro tema en general. Altcoins sufren durante esta etapa y eso es algo que hemos mencionado aquí varias veces. La dominancia de Bitcoin ha estado subiendo bastante en los últimos días y continúa alcista. Si podemos ver, Bitcoin está rompiendo la línea promedio de 50 periodos en este momento. El breakout se considera efectivo una vez que tenemos una vela por encima de ese punto, pero si estamos viendo esa fuerza actualmente. En cuanto al S&P 500, estamos en un retroceso. Tuvo un gap que dejó, ahora que tuvo esta nueva vela, entonces podemos considerar que esto es un punto importante para el S&P 500 para rellenar, que claramente se encuentra muy cerca, es muy probable que se rellene inclusive hoy mismo en los siguientes días, o si no, entonces si no se rellena, quedaría pendiente para ser rellenado. Todos los gaps al alza se rellenan, no todos los gaps a la baja, y tenemos varios gaps a la baja para rellenar que hacen pensar a las personas todavía que podríamos regresar ahí. Y es un punto muy válido puesto que todavía existe un miedo muy grande que es la recesión. Esa recesión puede alargarse mucho, como hemos visto en varios videos. Una vez que se estabiliza la curvatura de los rendimientos, toman meses y todavía estamos invertidos, todavía estamos abajo. O sea que cuando lleguemos al punto cero pueden pasar meses aún más para que llegue la recesión. Desde los fondos hasta los máximos sería un 38% para estar nuevamente en esos máximos históricos para el S&P 500. Sí hemos visto acciones que ya están haciendo esto. Apple ya está en máximos históricos. Nvidia también. Lo que es normal pensar que pueda ser insostenible el crecimiento desde esta zona, puesto que si estamos en puntos que son peligrosos para estar comprando, ya sea Apple o Nvidia o Microsoft. Y Microsoft, si no me equivoco, también está en máximos ahora nuevamente. Y de hecho sí llegó exactamente al máximo, un leve nuevo máximo para ahora estar retrocediendo. La retórica en estas etapas, si queremos un mercado alcista sostenible para la bolsa principalmente, es una rotación. O sea que las que han estado liderando, que son Big Tech y las grandes en general, las más famosas, ahí están. Obviamente Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, tiene que el dinero fluir de estas acciones a small caps. Y ahora, hoy en día, Apple es más grande en capitalización nuevamente que todo Russell. Y Russell son las 2000 compañías más pequeñas. Si vemos, Russell todavía no ha crecido y está todavía hoy en un retroceso. Queremos ver, para confirmar un mercado alcista más sostenible, que el dinero rote de las grandes a más pequeñas, como en este caso Russell 2000. Obviamente uno puede ir a buscar acciones individuales dentro de este ETF si quiere buscar acciones específicas, pero el ETF en sí nos da idea de cómo se está comportando y no ha tenido esos crecimientos como lo ha tenido Nasdaq y muchísimo menos Nvidia, Microsoft y todas estas. Por eso se considera que estos sectores, Russell y también el sector financiero, que ha sido los más golpeados por la crisis financiera corta que tuvimos hace unos meses, que todavía deberían levantarse para que rote el dinero. Y algunos commodities también podrían levantarse. Eso sí, todo esto también, el hecho que la bolsa siga subiendo y commodities se levanten, ya sea trigo, ya sea azúcar, sea petróleo, eso aumenta la inflación más adelante nuevamente. Por eso, lo que son las tasas de interés que se han elevado tanto para combatir la inflación, una vez que se llega a la pausa, suele ser alcista para la bolsa porque se considera que ya se llegó a la meta. Pero la Reserva Federal dice que todavía quedan 2 aumentos más de la tasa de interés. Por el momento, la bolsa considera que es cierto lo que dice Jerome Powell. O sea, tenemos un 76% de probabilidades de que se aumenten 25 puntos base más para la siguiente reunión el 26 de julio. Pero esto va a definirse unos días antes, dependiendo de las noticias de desempleo y de inflación nuevamente para el siguiente mes. Y todas las semanas tenemos noticias relacionadas a desempleo, como por ejemplo lo que son unemployment claims. Queremos ver eso este jueves, puesto que si sigue aumentando, significa que el employment rate, el ratio de desempleo, también aumenta. Entonces, por ahorita la bolsa va a seguir probablemente subiendo, considero yo. Sí es peligroso estar comprando, eso sí, no significa que hay que ir a comprar solo porque ya estamos en puntos altos, más bien todo lo contrario, pero todavía se mantiene esa fuerza alcista y no hemos tenido nuevas noticias. Hoy la bolsa sí tuvo el retroceso, pero por el momento ya se está recuperando.
y lo que va a definir el cambio probablemente va a ser los nuevos datos de inflación, de desempleo, y si commodities suben mucho, puede aumentar otra vez la inflación y tener una segunda ola. Por eso queremos ver en la rotación de Big Tech, o sea, las grandes tecnológicas, a otros sectores para considerar que estamos en un bull run, una tendencia alcista más sostenible. Ahora, también hemos visto que el miedo de la bolsa se ha mantenido bajo. VIX no ha vuelto a subir desde que estamos en cerca de 15 y 14 y ahí se encuentra. Cada vez que el VIX cae, vemos continuación de la tendencia alcista, o al menos de que se mantengan estas zonas, la bolsa sigue subiendo también. Ahora, lo interesante hoy es principalmente Bitcoin, porque sí estábamos mencionando en el video de ayer que mientras estemos acá en esta clara tendencia bajista, que también se encuentra dentro de este wedge que ahora parece estar recuperando, tiene la resistencia de la línea promedio de 50 periodos que por el momento está intentando romperla. Eso sí, tomen en cuenta que ayer también lo intentó y la tocó, pero retrocedió. Hoy sí parece tener un breakout más limpio. Esto es positivo. En mi caso, yo tengo 2 puntos para Bitcoin. Obviamente, también he estado comprando anteriormente y eso siempre lo vengo mencionando acá. Ya dentro de mi academia menciono exactamente cuándo compro y cuándo vendo. Pero hoy que estamos aquí en el breakout, puede activar una orden de compra, puesto que estoy esperando sobrepasar estos máximos anteriores, que son los 27.500. Mi idea era llegar en retroceso a los, hoy en día serían cerca de los 24.000, que es la línea promedio de 200 periodos, puesto que anteriormente funcionó como soporte también. Todavía podría ser, nuevamente, esta vela hasta que cierre nos indica mayores probabilidades de un breakout. Por el momento no lo está haciendo. Puesto que Nasdaq y la bolsa ha estado subiendo y Bitcoin ha estado retrocediendo, he preferido mover ciertas acciones a Bitcoin, puesto que ha estado en un retroceso. Ahora, el punto que esperaba principalmente de compra es este. Si no se tiene, esperaría entonces un nuevo máximo por encima de estas velas anteriores, y si uno quiere estar muchísimo más seguro, tiene que estar con velas cerrando por encima de la línea promedio de 50 periodos, en este caso la línea amarilla, para tener una mejor confirmación. Entonces se puede tener una entrada, y esto se trata de trading. La entrada ideal, el escenario que uno planea, viendo cuando llega la acción del precio ahí, en este caso no está llegando, o en el breakout, que es una entrada más tardía, pero más segura en esos casos, puesto que uno no quiere quedarse atrapado en un punto en donde todavía no se ha definido una tendencia. Interesante ver que ya Bitcoin está haciendo eso, pero lo más interesante, y bueno, realmente es algo que sí hemos mencionado aquí, todos los videos, la dominancia de Bitcoin está subiendo y tiene que seguir subiendo, y por eso altcoins son de mayor riesgo. Y podemos ver ahora Ethereum cayendo ante Bitcoin, y probablemente cualquier altcoin que vayan a buscar se encuentra en rojo ante Bitcoin. Esto no necesariamente afecta el dólar versus esa altcoin, pero significa que Bitcoin tiene mejores rendimientos durante esta etapa. Y eso sí, algunas altcoins no han generado sus fondos todavía, por eso es peligroso. Y más cuando estamos viendo la dominancia de Bitcoin seguir subiendo. Ahora, ¿cuáles son los siguientes puntos para la dominancia de Bitcoin? La primera resistencia sería cerca del 52%, que viene siendo estos soportes anteriores, y el siguiente punto vendría siendo cerca del 60%, que también fueron soportes acá. Aquí podría funcionar como resistencia. La lógica es la siguiente. Obviamente al inicio solo existía Bitcoin. Bitcoin tenía toda la dominancia. Todo el mercado de cripto era Bitcoin. Se crearon altcoins, se crearon Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, todas estas. Las personas buscan esas otras opciones para obtener mejores rendimientos. Claramente sí se puede, pero si no se toman ganancias, se quedan atrapados ahí por siempre. Eso es una lección muy válida siempre de criptomonedas en general, que uno está aquí realizando trading con altcoins, no invirtiendo en altcoins necesariamente. Tal vez Ethereum podría ser una jugada más segura que muchas otras, pero aún así, inclusive en estos momentos, tiene una tendencia bajista ante Bitcoin durante los últimos meses. Por eso es importante tomar eso en cuenta. Y ahora que Bitcoin tiene claramente una tendencia alcista en la dominancia, ¿cuál es el punto en donde podríamos ver lo que pasó en el ciclo anterior? O sea, cuando Bitcoin recuperó aquí en este caso un 71% de dominancia, cerca del 72%, que no considero que eso va a pasar esta vez, puesto que nuevamente ahora existen muchísimas más altcoins, muchísimas más personas que se quedan con su altcoin, con ella durante años, cosa que tal vez no sea la mejor idea,
pero la sostienen considerando que es igual que Bitcoin hasta que se dan cuenta que no lo es, puesto que Bitcoin viene siendo siempre el líder, el que lidera el mercado alcista, y después otra vez las personas mueven a altcoins, y ese ciclo, todo esto es algo muy cíclico en lo que es criptomonedas, y por eso sí vemos que la dominancia de Bitcoin tiende a la baja, o sea, tenemos máximos menores, y esta línea que viene desde los inicios, aquí fue tocada una vez, considero que esta vez podríamos estar aquí cerca del 60%, tanto con este soporte y esta línea de tendencia bajista, para que ahí sí empecemos a ver ya los fondos completos en altcoins. Y esos fondos van a ser ante Bitcoin y probablemente ante el dólar. También hay que tomar en cuenta que aunque cada vez existen más altcoins, no se volvió a crear un nuevo fondo, un nuevo mínimo en lo que es la dominancia de Bitcoin. Aquí Bitcoin llegó a perder, bueno, en ese entonces un 35% era la dominancia que tenía Bitcoin. O sea, altcoins tenían hasta un 65% de dominancia. Esta vez se llegó hasta el 40, 39 por ahí. Significa que aún así en este ciclo anterior todas las altcoins no lograron ganarle a Bitcoin en dominancia. Aún así Bitcoin recuperó más en esta etapa. Sí considero que no vamos a estos puntos 70% o algo así, pero sí considero que al menos estar cerca del 50 o el 60% y ya estamos en 50. Y vean que estas etapas son rápidas. Una vez que se rompen las resistencias y soportes puede cambiar muy rápido el panorama. Eso significa que aquí es cuando ya las personas pierden fe en altcoins y es ahí donde a uno le gusta buscar altcoins. Cuando las personas pierden fe en sus altcoins, porque es cuando están realmente económicas. Y ahí es cuando hay una distancia que vale la pena recorrer en altcoins hacia que la dominancia de Bitcoin disminuya. Porque no podemos obtener grandes rendimientos en altcoins si la dominancia ya está en altcoins. Queremos que se mueva de Bitcoin a altcoins y viceversa. Es mejor estar posicionado en Bitcoin cuando la dominancia en Bitcoin aumenta. Es por eso tan importante esta métrica y es un ciclo que se repite constantemente en Bitcoin. Ahora, Bitcoin podría seguir subiendo, podría caer. Lo interesante es ver que haga lo que haga Bitcoin, las personas se mueven de sus altcoins a Bitcoin porque es la opción más segura y eso es lo que vamos a experimentar por los siguientes meses. Inclusive ya hasta el Bitcoin halving, probablemente el siguiente año cuando empecemos a ver que las personas ya ven a Bitcoin superar máximos o se acerca a los 50,000, 60,000, 70,000 y prefieren comprar altcoins que Bitcoin y es ahí donde ya vamos a estar posicionados idealmente en altcoins. Eso sí, hay que investigar cuál altcoin vale la pena, no solo ir a buscar altcoins porque sí. Eso sería lo que quería mencionar el día de hoy. Bitcoin está rompiendo y la bolsa por el momento está recuperándose, tuvo un retroceso en la mañana, pero todavía mantiene su tendencia alcista. Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Déjenme un like, comentarios abajo si les gustó. Les dejo un entrenamiento Trading Inversiones, una clase gratuita abajo en la descripción. Y el primer comentario, otro video aquí que les puede interesar y nos veremos más adelante. Chao.